El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo verdad de este reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios. Ese fue mi llamado. Estudiar, escudriñar el texto sagrado para descubrir, por una parte, el pensamiento de Dios en relación a diferentes temas, verdades que están plasmadas en el texto sagrado en relación a la cristología, a la angelología, a la demonología, a los dones del espíritu, y para ustedes contar. Pero también fui llamado a estudiar el texto sagrado para descubrir el pensamiento de las tinieblas que está plasmado en el texto sagrado, la forma de pensar de Satanás, sus demonios, los súbditos. Pero también fui llamado a estudiar el texto sagrado para descubrir el pensamiento de los hombres. De suma importancia el que nosotros seamos estudiosos, que escudriñemos el texto sagrado, no que seamos lectores de la Biblia, sino que seamos estudiosos del texto sagrado. Estudiemos las Escrituras. Ese es el trabajo del Maestro José Briceño. Parece que un pensamiento que decía que cada día que pasa me siento decepcionado del Evangelio de los hombres. Pensamiento que muchos no entendieron, me hicieron críticas, por ende destructivas, porque no hay críticas constructivas. Me hicieron críticas. Hubo uno que me mandó a un encuentro. Me dijo: usted lo que le hace falta es una sanidad interior. Usted lo que tiene es unas raíces de amargura. Pero bueno, no entendieron lo que quise decir. El apóstol Pablo plasmó en el texto sagrado que si alguien viene predicando otro evangelio, entonces es muy claro cuando dice: no es que haya otro. O sea, lo que Pablo quiere enseñar, plasmar y presentar, y él quiere que le entendamos cuando habla de otro evangelio, es la forma de decir el cómo hay gentes en la congregación que presentan en sus liturgias sus propios mensajes, totalmente distorsionados, descontextualizados, desfasados del texto sagrado, del pensamiento de Dios, para su propio peculio, para sus bienes, para enriquecerse y para ustedes contar. De eso es lo que Pablo está hablando, no es que hay otro evangelio. Y eso fue lo que yo quise enseñar. Estoy decepcionado del evangelio de los hombres, es decir, de la estrategia satánica y diabólica que los hombres están utilizando dentro de la iglesia en sus exposiciones y que teológicas, que de teología no tiene nada, y que con ellas manipulan, intimidan, controlan y atracan a Biblia armada y le quitan el dinero a la gente. Mensajes llenos de sensacionalismo, emocionalismo, teatros, shows, amarillismo, mensajes llenos de catolicismo romano, de principios, de ocultismo, de poder trascendental. Bueno, es un desastre. Tenemos en el púlpito, en su mayoría, no son todos, pero los hay, en el púlpito tenemos a carniceros
carnicero. ¿Por qué digo esto? Porque el entregarle el púlpito a una persona que no conozca el pensamiento de Dios, el pensamiento de las tinieblas y el pensamiento de los hombres, producto de haber hecho una exégesis de las escrituras, de haber estudiado, porque saben estudiar las escrituras, el entregarle el púlpito a este tipo de personas que no tiene conocimiento del pensamiento de Dios, del texto sagrado en realidad preciso y conciso, que no tienen un mensaje polifacético, exegético y sistemático, es como entregarle un quirófano a un carnicero. ¿Qué cree usted que puede hacer un carnicero en un quirófano? Acabar, arrasa, destruye. Eso es el pensamiento, lo que quise exponer cuando dije que estoy totalmente, que me siento totalmente decepcionado del evangelio de los hombres. En esta oportunidad, este es nuestro estudio número 5 en relación a lo que hemos denominado como código de ética ministerial. Nuestro estudio número 5. En el primer punto, en relación a nuestra ética ministerial, hablamos acerca de lo que es el evitar caer en la inmoralidad sexual, lo que Pablo denomina como fornicación, lo que Pablo presenta, dice que debemos de huir de la fornicación. Pablo es claro en el asunto. Ese es un terreno que ha causado mucho desastre en nuestras congregaciones, en nuestros feligreses, en nuestros jóvenes, aún en nuestros ministerios que han caído en ese terreno. Debemos evitar de caer allí. Pero en esta oportunidad voy a hablar de lo que yo considero el segundo código de ética ministerial, de la cual un ministro debe evitar caer en él, que es la codicia por el dinero. De igual ha producido desastres en nuestras congregaciones, tal como lo ha hecho la inmoralidad sexual. Este es uno de los principios que el maestro José Briceño, en lo personal lo digo, que he mantenido como código de ética en el tiempo que tengo ejerciendo el ministerio de la enseñanza, hasta el punto que no me he prestado. José Briceño no se ha prestado para el jueguito y la guachafa de que pacten, y lo he enseñado claro. Inclusive yo estaba ya nominado para ser uno de los conferencistas en Colombia de un gran congreso que se iba a dar, y el simple hecho de que escucharon de mí decir que el hombre no está en el nivel para estar pactando con Dios, eso fue suficiente para que me retiraran del evento. 15 días antes de que el evento fuese, con todo y que ya estaba ya anunciado en los afiches y todo, me sacaron del evento. No me presto para estas cosas. El hombre no está en el nivel de pactar, ni estar comprando los favores de Dios, ni sobornando a Dios con el dinero. Dios es el que pacta con los hombres. Eso es un tema que después lo voy a tocar. Ahorita no quiero entrar en eso. Eso de primicias, eso no es bíblico, no es escritural. Si en mi corazón como feligrés yo decido darle mi primer sueldo a Dios del año, eso es cuestión mía con Dios.
pero no voy a tratar como de festejar una fiesta que era solamente para los judíos en nuestros tiempos, porque eso es transculturizar, pero con la finalidad de sacarle el dinero a la gente, de sacarle la plata a la gente, de atracar a la gente a Biblia armada, sí, así de sencillo. Entonces son verdades inconvenientes que no les convienen a ellos que uno diga, y a ellos no les conviene, digo a ellos, a los ministros que están en esta guachafita con el dinero, que están envueltos y sumergidos en este pozo sin fondo, lleno de tinieblas, porque tienen un mamón interno, una codicia interna, una filalguria, un amor al dinero interno, que lo de ellos es el dinero, su Dios es el dinero, y a ellos no les importa Dios. Ellos están viendo a sus feligreses no como ovejas, sino como cabeza de ganado. Entonces, en este hoyo han caído muchos, y esto los ha llevado al desastre, a la destrucción. Mire, la codicia al dinero, si no se tiene dominio de ella, nos destruirá y nos descalificará, así lo digo, óigame, nos descalificará en el ejercicio del llamado ministerial. Pablo dijo, y lo dejó plasmado en el texto sagrado, eso está en primera carta que le escribe a Timoteo, el capítulo 6, verso 10. Pablo lo dejó plasmado y le escribe a Timoteo, cito, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, no todos, porque hay que hacer una excepción, no todos, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, la doctrina, los principios del reino. La palabra fe es doctrina, principios del reino, mandamientos de Dios, y fueron traspasados de muchos dolores. Ese término, fueron traspasados de muchos dolores, lo que quiere decir es, y les trajo consecuencias que lo lamentaron para toda la vida. Consecuencias trágicas que lo lamentaron para toda la vida. Eso está escrito en primera carta a Timoteo, el capítulo 6, verso 10. Mire, hombres muy usados por Dios, abandonaron sus creencias, los principios del reino, los mandamientos de Dios, que es lo que Pablo habla de, que se extraviaron de la fe, la doctrina, la sana doctrina. Se desviaron por seguir en forma desenfrenada, descarada, por seguir el dinero. Ellos se centraron en hacer dinero. Se dejaron desviar por sus propias lujurias, cosa que al final de la jornada les trajo graves resultados que lo lamentaron por toda la vida. Esto se ha visto en nuestro ambiente ministerial, y no me canso de enseñar esta verdad verdadera, esta verdad absoluta de Dios, para que los que no hayan caído no caigan, y los que están se arrepientan y se regresen de ese camino. Tal es bíblicamente tenemos un caso en el texto sagrado, el caso del profeta Balaam. Judas escribe, el apóstol escribe, hay de ellos porque han seguido, no Judas Iscariote, no el que entregó a Jesús, soy el otro Judas. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, oiga el texto, por lucro en el error de Balaam.
¿Y qué dice? Y perecieron en la contradicción de Coré. Eso está en Judas, verso 11, que es un solo capítulo, verso 11. Pero el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 15, corrobora, confirma y aprueba esta verdad que dice que escribió Judas. Dice, han dejado el camino recto, la sana doctrina, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué es el premio de la maldad? El dinero, cuando viene con la finalidad, viene con malas intenciones, sobornos, y busco la forma de cómo obtenerla inapropiadamente. Mire, la codicia al dinero puede llevar a un ministro a quebrantar los principios de ética. Cualquiera que sea el ministro, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora mismo hay un escándalo de uno de los nuestros que en esta área, no uno, hay varios. Ahora mismo, en la actualidad, hay varios que han caído en este terreno, ya se descubrieron. Se les descubrió el desfalco financiero que tenían en la iglesia, inclusive las cuentas bancarias, inclusive el lavado de dólares. Es impresionante, impresionante. No se quieran hacer con todo ese dinero, porque cuando se muera no se van a llevar nada. Cuando John Rockefeller muere, su hijo le preguntó al contador cuánto dejó mi padre, y el contador le dijo todo, porque es que nada se pudo llevar. Usted no se va a llevar nada. La mejor forma de transferir su dinero para la eternidad, un consejo que le da el maestro Briceño, de transferir su dinero para la eternidad, es aportando en este tiempo a los ministerios, al programa de Dios, al propósito de Dios en los hombres. Esa es la mejor forma de transferir su dinero. Es en este tiempo, aportando, siendo un agente generador de los bienes del reino, participando con tu dinero, porque no tienes un don ministerial, pero participas con tu dinero, sembrando y aportando para aquellos que tienen un don y que lo están haciendo de verdad, que están haciendo el trabajo serio. Entonces, la codicia al dinero puede llevar a un ministro a quebrantar los principios de ética, porque se considera de ética ministerial, lo lleva a mentir, fíjense, lo llevan a mentir, descaradamente lo hacen, y utilizan el púlpito para eso. Por eso que yo siempre he dicho que en nuestras congregaciones nada más que se juzga el pecado que se hace del ombligo para abajo, pero el que se hace del ombligo para arriba nadie dice nada. ¿Quién le dice a esto algo? Nadie. La codicia del dinero te lleva a mentir, engañar, traicionar, competir, difamar, calumniar, cometer actos de homicidio. ¿Usted está oyendo eso? Cometer actos de homicidio. Hasta el punto que se ha caído en el terreno del sicariato. Así te lo digo, del sicariato. Oído, de ministros evangélicos que mandaron a matar a otro, pagaron para que le quitara la vida a otro por quedarse con dinero. Impresionante, maestro. Así está de crudo estas cosas, de crudo, tremendo. Cometer actos de homicidio, hasta entrar en el sicariato. Inclusive, personas que por dinero entraron en el campo del suicidio, se suicidaron, porque después de haber tenido todo, no tuvieron nada, se quedaron pelando. Porque así trabajan las tinieblas. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo, te deja pelando. No se te olvide eso. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo, te deja pelando. Son un desgraciado. Él sabe lo que está haciendo, él no está jugando al ministerio. Entre otras cosas, el amor al dinero, la codicia del dinero lleva al ministro a todas estas cosas: a mentir, engañar, traicionar, competir, difamar, calumniar, cometer actos de homicidio, hasta entrar en el campo del suicidio. Y finalmente lo pueden conducir a su propia destrucción. El ejemplo más claro lo tenemos en Judas,
que por dinero traicionó a su mejor amigo, traicionó a su maestro. De esto no me hable, de esto no me hable, porque yo he sido engañado, traicionado, señores, por gente que creí en ellos y que hice sociedad con ellos, y al final de la jornada se quedaron con todos, arreglaron documentos a espaldas de mí, y cuando voy a reclamar lo mío, resulta que me dijeron que usted no tiene nada. Nada. Es una cosa, estamos hablando de dinero, y estamos hablando de Venezuela, de la sociedad, una empresa donde me metí y confié en el hombre y me dio una puñalada por la espalda. Me quitó todo, descaradamente me quitó todo y se quedó con todo. Y claro, caí en la inocencia porque ya me lo habían dicho, tenga cuidado, no haga sociedad con ese hombre. Yo no creí en lo que la gente me dijo, me metí y así por la espalda me quitaron todo. Me quise defender. Tuve gente que me dijeron, nosotros podemos demandar, pero escuché el pensamiento de Dios en relación a esta verdad. Me dijo, el Señor me dijo por el Espíritu, el dinero que ese hombre te quitó, ¿es tuyo o es mío? Le digo yo, es tuyo, Señor, entonces deja que yo haga el trabajo. Deja que yo haga el trabajo. Tú eres dueño o administrador del dinero que yo te di. Señor, soy administrador, entonces deja que yo haga el trabajo. Si el dinero es tuyo y tú eres el dueño del dinero, pero pelea, llévalo a la corte. Pero si el dinero es mío y tú solamente eres un administrador de lo que yo te di, pues deja que yo sea el que haga el trabajo. Tú apártate, yo hago el trabajo. Lo hice, me aparté y Dios va a hacer su trabajo. Pido a Dios que tenga misericordia de ese tipo de personas. Mire, el amor al dinero trae como resultados tensiones. Oído no emocional. El amor al dinero trae como resultado tensiones, codicias, ruinas, perdición, competencia, traición, celo, envidia, engaños, mentira, hasta extravío de la fe, entre otras cosas. Todos esos flagelos y esa basura que acabo de nombrar viene como producto del amor al dinero. Se dan uno tras otro, inevitable. Hay tensiones, codicias, ruinas, perdición, competencia, traición, celos, envidias, engaños, mentiras, hasta extravío de la fe. Se descuidan de los principios del reino, entre otras cosas. Por esta causa es de suma importancia mantener un motivo muy correcto para la adquisición del dinero. Como ética ministerial es de suma importancia, un requisito sine qua non, mantener un motivo muy correcto para la adquisición del dinero. Y todas estas acciones negativas, todo esto que acabo de nombrar, las tensiones, las codicias, las ruinas, la perdición, la competencia, la traición, celos, envidia, engaños, mentiras, y de que un ministro caiga en esto, ¿no? En la mentira, en el engaño, en la traición, en el competir, en difamar, en calumniar, en cometer actos de homicidio, hasta entrar en el sicariato y aún en el suicidio. Todo esto es producto de lo que Pablo presenta en el texto sagrado y lo cataloga como el amor al dinero. Todo esto es producto del amor al dinero, todo. Ahora, lo que más me llama la atención es que el término amor, en referencia al dinero, como lo presenta Pablo en sus escritos a Timoteo, es del griego filarguria, P-H-I-L-A-R-G-U-R-I-A, filarguria, que indica una codicia interna llena de perversidad y lujuria, la cual es una raíz
de donde procede y se alimenta cualquier tipo de acción negativa con el fin de conseguir un objetivo, que en este caso es enriquecerse a costa de cualquier precio. Entonces, este término filalguria es un término compuesto, fila de filí, de amor, y guria, de lujuria. Entonces, este término filarguria, en su etimología, indica una codicia interna llena de perversidad y lujuria, la cual es una raíz de donde procede y se alimenta cualquier tipo de acción negativa con el fin de conseguir un objetivo, que en este caso es enriquecerse a cualquier costo. Óigame. Dice donde procede y se alimenta cualquier tipo de acción negativa, lo que acabamos de presentar. La codicia, la ruina, la perdición, competencia, traición, celos, envidia, y paro, engaño, mentira, y para usted de contar. Fíjese, el amor al dinero en su filalguria tiende a ser una persona egoísta. Si lo que le mueve es el deseo de riquezas, la filalguria lo lleva en una forma desenfrenada al deseo de riquezas. No le importa a sus semejantes, esto es satánico, esto es diabólico, ni lo que estos tengan que perder para él obtener todas las ganancias y quedarse con la mejor parte. El deseo de riquezas fija el pensamiento de una persona en sí mismo, convirtiéndose los demás en meros instrumentos que usa y utiliza para lograr sus objetivos. Y en otros casos ve a sus semejantes como obstáculo para obtener riquezas y busca la forma de cómo quitarlos del paso. Fue lo que a mí me sucedió. Me utilizaron financieramente, y después que ya tenían bienes y que estábamos ya la empresa sólida, echada para adelante, entonces mi socio, desde el punto de vista diabólico y satánico, lleno de tinieblas, buscó la forma de cómo quitarme del medio, y lo logró. Y se quedó con todo. Dice él que la mejor parte. Pero bueno, gracias al Señor, yo eso lo recuerdo, pero no lo tomo en cuenta. Por causa de la filalguria, oído, los valores se pierden y los valores se corrompen. Fíjese lo que hace el amor al dinero. Los valores se pierden y se corrompen. Hasta el punto que vale más el dinero que los valores intrínsecos que Dios puso en el ser humano, en su creación. Mire, tú agarras un anillo de oro, lo añicas, lo espaturas, lo desbaratas, como prenda, como arte, pierde valor, pero sigue valiendo, porque es oro. Hay un valor intrínseco en ese metal. Así es el hombre. El hombre en el huerto del Edén fue una moneda perdida, pero no una moneda devaluada. Os repito, el hombre en el huerto del Edén fue una moneda perdida, pero no una moneda devaluada. El hombre se perdió, pero no se devaluó. Siguió valiendo para Dios. Por eso tiene las tres historias en una parábola, donde los tres personajes buscan lo perdido. Jesús, que representa el buen pastor, que representa a Jesús, busca la oveja perdida, dejó 99 y fue a buscar una, porque el hombre en el huerto le fue una moneda perdida, no una moneda devaluada. La mujer, que representa al Espíritu Santo, en su iluminación prende la lámpara en la oscuridad donde el hombre estaba perdido, alumbrándolo, tipo del Espíritu Santo en el trabajo de la iluminación, iluminando el entendimiento de los hombres que está cegado por el pecado, y busca la moneda que está perdida pero que no está devaluada, que es el hombre. Y el padre, que es la historia del hijo pródigo, espera a
a ese hijo que va a regresar, que está perdido, que el hijo vino a buscar como el buen pastor y que el Espíritu Santo va a iluminar y va a convencer del pecado haciendo su trabajo, y el padre lo va a esperar que regrese. ¿Por qué? Porque para Dios el hombre tiene valores, independientemente como esté en el pecado en el que está sumergido. Dios amó al mundo, Dios envió a su hijo, pagó un precio muy alto, un solo hijo tenía y lo envió para rescatar al hombre del estado en el que estaba. No lo hizo con los ángeles, pero lo hizo con los hombres. Entonces, cuando yo no veo esto de esta forma, que veo el valor que los hombres tienen, los valores intrínsecos, y dejo de usarlos y de utilizarlos financieramente, mientras yo no vea esto así desde el punto de vista positivo y vea los valores, yo no sirvo para ejercer un ministerio, cualquiera que sea. Porque si para mí me interesa más el dinero de la gente, con lo que ellos son en Dios y aún sin Dios, que tienen valores, yo no sirvo para esto. Entonces, te voy a dar un ejemplo de lo que vengo diciendo. Cuando digo que por causa de la filarguria los valores se pierden y se corrompen. ¿Quién eres tú para un médico? En su mayoría, un paciente. Si tú no tienes plata, tú no entras a la clínica, tú te mueres afuera. Porque tu dinero vale más, el dinero vale más que tú. ¿Quién eres tú para una agencia de viaje? Un pasajero. Vete al aeropuerto para que te den un empujón, una cola en un avión. No te lo van a dar. Si no tienes plata, tú no te montas, independientemente de la emergencia que tengas. ¿Quién eres tú para un comerciante? Un cliente. Si tú no tienes plata, ¿qué le interesas tú a ellos? Entonces, así están nuestros ministerios, que están viendo a los feligreses no como ovejas, sino como cabeza de ganado. Si se va un pobre de la iglesia, no les importa, pero que no se vaya un rico, nos están llamando inmediatamente. Así, hasta te le dan cargos. Gentes que estuvieron al lado del pastor por años, fueron fieles y nunca les dieron un cargo, pero llegó uno que tiene plata y lo puso al lado y lo pusieron como diácono o como anciano, inmediatamente como asesor o como asistente. ¿Por qué? Porque me interesa la plata del hombre. Eso yo lo he visto. El maestro José Diseño, en tiempo que tiene en el ministerio, lo he visto. Ahora, esto es degradante. Cuando para mí más vale la plata de la gente que la gente, esto está mal. Ya me desvié. Ya quebranté el principio de ética ministerial. Ahora, cuando usted analiza la carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, cuando usted analiza la carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, la primera carta, en el capítulo 6, usted se va al verso 11 al 19, porque en el verso 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero usted analiza desde el verso 11 al 19 del capítulo 6, Pablo le presenta a Timoteo las virtudes de un hombre lleno del ágape de Dios, que es el contraste de la filarguria. No me lea Biblia, estudie, analice. Vuelvo a repetir, en el verso 11 al 19 de primera carta a Timoteo, el capítulo 6, Pablo le presenta a Timoteo las virtudes de un hombre lleno del ágape de Dios. Primero les habla de los flagelos que se dan en un hombre lleno de filarguria, de amor al dinero, de lujuria por el dinero, pero después le presenta a Timoteo las virtudes de un hombre lleno del ágape de Dios, que es el contraste de la filarguria. Pero a su vez,
le da mandamientos de batallar en contra de este flagelo como código de ética ministerial. Y lo llama batallar en contra de este flagelo, que lo puede llevar al caos o a la destrucción total. Observemos el pasaje. Dice, más tú, o sea, más tú quiere decir, en relación a lo que te vengo diciendo, contraste de todo lo que te vengo diciendo. Oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De las que acabamos de decir en el verso 10. En la primera carta a Timoteo, del capítulo 6, del verso 1 al 10. Todas esas cosas, huye de ellas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¡Wow! Todo esto está en contraste de la mentira, del engaño, de la traición, de la manipulación, de la intimidación, del control. Todo esto está en contraste. Dice, más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Oiga, pelea la buena batalla de la fe. Este término, pelea la buena batalla de la fe, lo que quiere decir es esa lucha interna que pueda venir a ti, esa tentación de las tinieblas por causa del dinero que pueda venir a ti, esa codicia, esa lujuria que se quiere apoderar de ti, lucha en contra de ella. Batalla, libra esa batalla en el interno y no te dejes robar los principios del reino, el pensamiento de Dios, el mandamiento de Dios a tu vida. Pelea la buena batalla de la fe, mantén la fe, lucha en contra de ella, echa la filarguria de ti, echa la filarguria de ti. Mantén la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mantén eso en tu espíritu, en tu alma, y no te dejes llevar por la filarguria. Pelea, libra la batalla en contra de este flagelo. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, el pensamiento de Dios sin máculas ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces Pablo le da un consejo a los ricos que están dentro de la iglesia, porque no todos son malos. Hay ricos que están dentro de la iglesia, son empresarios, con motivos correctos obtuvieron todo. Dice, a los ricos de este siglo, le dice Pablo a Timoteo, manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Código de ética ministerial. Que hagan bien, ¿con qué? Con sus riquezas. Que sean ricos en buenas obras. O sea, que transfieran su dinero para la eternidad, invirtiendo en este tiempo su dinero para hacer buenas obras. Que sean dadivosos, generosos. Aquí viene, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, transfiriendo su dinero para la eternidad, ¿haciendo qué? Haciendo el bien, que sus riquezas las inviertan en buenas obras,
que sean dadivosos, generosos, haciéndose ricos para la eternidad. Es lo que quiere decir el texto. Ahora, Pablo no dijo que lo malo es tener dinero, sino es tener amor al dinero. Tenga presente que toda persona que se mueva en filalguria, lleno de perversidad y lujuria a causa del dinero, su crecimiento y su estado financiero quedará interceptado por la providencia divina por causa de cercenar la posibilidad de recibir de Dios los más grandes recursos financieros. Estamos hablando que en relación al que todo el dinero que vaya a recibir de parte de Dios quedará cercenado por completo por la providencia divina, ya que de Dios no recibirá ni un centavo, aunque siga recibiendo producto de la manipulación, la intimidación y control. Lo que reciban es muy poco en relación a lo que pueden haber recibido mediante Dios. Mire, un ministro cumplidor de los principios del reino eterno. Repito, un ministro cumplidor de los principios del reino eterno, que en parte tiene que ver con principios de ética ministerial, no debe ejercer el ministerio por dinero. Esto no es cuestión de dinero. ¿Cuánto hay para eso? No, yo nunca, miren, nunca, y lo digo con propiedad, el maestro José Briceño, en el tiempo que tengo ejerciendo el ministerio, 30 años, nunca le he dicho a un pastor cuánto me tiene que dar. Nunca me he prestado para la guachafa en el púlpito, ni para estar manipulando, intimidando y controlando, ni para estar diciendo a la gente que profetizo sobre ti, que declaro sobre ti, y que después pases y des una ofrenda para sellar la profecía o la palabra que recibiste. Nunca. Por eso es que a estos eventos soy muy poco invitado. De paso, no soy invitado. Y cuando soy invitado a que me presentan el programa, al darme cuenta que está bajo esta suciedad, me retiro. No participo de eso. Hubo un ministro que me llamó y me dijo que cuánto le cobraba por darles unas conferencias en su iglesia. Yo le dije, mira, por dos cosas yo no cobro. Uno, porque tú no tienes cómo darme o cómo pagarme lo que yo sé. No tienes cómo hacerlo. Y dos, porque yo no soy una ramera, una prostituta para cobrar por adelantado. Los que cobran por adelantado son las rameras. Las prostitutas yo no cobro. Por tanto, nunca más me vuelvas a decir cuánto me cobras por eso. Porque yo no lo hago, jamás. Porque un ministro cumplidor de los principios del reino eterno, que en parte tiene que ver con código de ética ministerial, no debe ejercer el ministerio por dinero. Por otro lado, no debe de entrar en el terreno del soborno, del trueque o lavado de dinero. Que eso yo lo presencié en Colombia, de ministros que se enredaron la vida con el narcotráfico lavando dinero. Lo presencié y después tuvieron que huir de Colombia porque los iban a asesinar. Porque al final de la jornada el Espíritu Santo trató con ellos, gracias a Dios fueron obedientes. Se retractaron lo que hicieron y el que entra en la mafia no sale. Y tuvieron que huir de Colombia para acá, para el norte de los Estados Unidos, porque los iban a matar. Porque se pusieron a lavar dinero. Ministros evangélicos. Mire, un ministro jamás debe con su dinero comprar la voluntad de otros con el fin de alcanzar su objetivo. Jamás. Lo que lo debe impulsar, entre otras cosas, es el amor hacia Dios y las vidas que pastorea, y compasión por las almas que se pierden y que están fuera del redil. Eso es lo que a mí me debe mover. Mire, en el Evangelio de Mateo se nos da una enseñanza que pocos la han captado y que tiene que ver con el motivo correcto o incorrecto del corazón en el área financiera.
que tiene que ver con ética ministerial. Esto no lo han tomado en cuenta. Jesús dijo, fíjese el mensaje de Jesús. Esto muy pocos lo han entendido. Lo han leído, pero no lo han entendido. Lo voy a explicar. Jesús dijo, cito, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En Mateos, el capítulo 6, verso 19 al 21, eso está escrito allí, lo que acabo de presentar. Pero luego, en el mismo capítulo, presta atención, en el mismo capítulo, Mateo 6, pero en el verso 24, Jesús complementa el pensamiento diciendo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios en las riquezas. Pero en medio de esos dos pensamientos, que es lo que yo quiero que tú entiendas, en medio de esos dos pensamientos, Jesús expone lo que los teólogos han denominado la lámpara del cuerpo. Tema que sin lugar a duda tiene que ver con finanzas y el motivo del corazón. El texto dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si eso es lo que dice el texto, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, o sea, lo que quiere decir el texto es, si tu mirada es sincera, si miras en forma correcta las cosas en relación al dinero, estás sano en cuanto al motivo. Todo tu cuerpo está lleno de luz. Dice, pero el contraste, si tu ojo es maligno, es decir, si tu mirada en relación al dinero no es sincera, tu motivo es incorrecto, estás mal en cuanto al motivo. Todo tu cuerpo está en tinieblas, tienes que arrepentirte. Mateo 6, 22, 23. Ahora, si analizamos en forma correcta, usando los medios de interpretación que nos presenta la hermenéutica, tomando en cuenta la hilación del pensamiento y el texto con su contexto, podemos notar que el tema que Jesús viene tratando en el verso 22 y 23, titulado La lámpara del cuerpo, hace referencia al motivo correcto del corazón en el área financiera. De no ser así, quebrantaríamos los principios de la hermenéutica como medio de interpretación, descontextualizando el texto presente del texto que le antecede del texto subsiguiente. Es decir, es imposible que Jesús esté tratando en los versos del 19 al 21 un tema financiero, como también lo hace en el verso 24, que en el desarrollo de los versos 23, 22 y 23, que están en el centro del pensamiento, no está haciendo referencia a la finanza. En el primer pensamiento que Jesús presenta en los versos 19 y 21, trata el caso de no hacer tesoros en el cielo, acto que tiene que ver con finanzas relacionado al motivo del corazón. En el segundo pensamiento registrado en el verso 24, Jesús trata el caso de no poder servir a dos señores, acto que está relacionado con el motivo del corazón en el área financiera. Es ilógico entender por la hilación del pensamiento y el principio de contextualización, que en los versos 22 y 23, que están en el centro de los demás pensamientos, Jesús esté haciendo referencia al motivo del corazón en el área financiera cuando expresa el caso de la lámpara del cuerpo. Tomando en cuenta esta verdad que Jesús presenta, debemos cuidarnos de que el motivo del corazón sea el correcto en el área financiera. En el área financiera, tener ética como ministros y no dejarnos llevar por la codicia al dinero. Por otra parte, Jesús dijo, no podéis servir a Dios en las riquezas. El término que se utilizó para hacer referencia a las riquezas es del arameo mamón, que indica el Dios de las
riquezas. El término mamón en sí mismo, en el mensaje que Jesús presenta, no indica ni representa el dinero, sino la codicia que se tiene por el dinero. Hasta el punto que le quitas al Dios Mamón su lugar, ocupando ese lugar para hacer del dinero un presente para ti mismo. Es decir, la codicia que se tiene por el dinero es un mamón interno en ti. Señores, debemos cuidar esta área, mantenernos en un código de ética ministerial, que nada, incluyendo el dinero, ocupe el lugar que le pertenece a Dios. Esto es un ídolo en el corazón del hombre que está ocupando el lugar que le pertenece a Dios, y eso debemos de rechazarlo, ¿ok? Bueno, este es nuestro segundo código de ética ministerial en relación al estudio que venimos presentando. Se despide el maestro José Briceño. No sin antes decirle, uno, oren mucho por mí, muchísimo, todo lo que puedan. La oración de fe puede mucho. Yo creo mucho en ser cubierto por sus oraciones. Cúbranme. Estamos presentando verdades del reino, verdad verdadera. Esto lo he dicho yo muchas veces, lo he enseñado bastantes veces. Quizás haya quien diga, pero maestro, ya usted me enseñó eso, pero es que hubo un predicador que llegó a una congregación y predicó 5 veces el mismo mensaje, pastor, 5 veces el mismo mensaje, y se levantó un feligrés, pastor, ¿y hasta cuándo nos va a enseñar eso? Hasta que se lo aprendan y lo vivan. Porque hasta que ustedes no se aprendan y ustedes no vivan y caminen en estas verdades, ustedes no están preparados para recibir otra. Igual pasa con esto. Esto el maestro Briceño lo he escrito. Tengo un libro en Amazon, búsquelo. Hay un libro en Amazon que se llama Plan Financiero de Dios. Ponga en Amazon Plan Financiero de Dios, maestro doctor José Briceño, y ahí va a salir el link, lo obtiene, y usted va a aprender el estudio completo de lo que es el Plan Financiero de Dios. Mis hijos, oren mucho por mí, cúbranme bastante en oración. Segundo, compartan este mensaje, no se queden con él. Suscríbanse en mi canal, que cada vez que yo suba un mensaje, usted lo va a recibir. Y tercero, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Se lo agradecemos. Yo recibí un llamado de Dios para la enseñanza, tengo un conocimiento, la unción es buena, la gracia es buena, pero sin dinero esto no camina. Esto no camina. Yo agradezco a la gente que me ha escrito para estimularme. Hay momentos donde un estímulo vale más que una ofrenda financiera. Pero hay momentos donde aún que estimulemos al maestro Briceño, entendamos que necesita una ofrenda, financieramente hablando. Cúbranme también en el área financiera. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí están los correos. JoséN77, bricenoa77@gmail.com, o llámeme a mi número telefónico 786-604-3352 de acá del norte de los Estados Unidos, y lo estaré atendiendo, iré dando información en cómo hacerlo. Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josen77 bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.